Se dice que recordar es volver a vivir. Y a nosotros siempre nos han preguntado cómo nos conocimos, cómo llegamos a entablar una relación que nos llevó al matrimonio, gracias al Señor, después de estos 25 años. Yo recuerdo que fue aproximadamente en el año 90, que congregándonos en la iglesia donde yo servía, que mi esposa llegó y la vi parada cerca de la puerta y me llamó mucho la atención. Para ese tiempo yo no estaba pensando necesariamente iniciar una amistad o una relación con ninguna de las personas jóvenes que en la iglesia nos congregábamos. Sin embargo, a mí me llamó mucho la atención, nunca la había visto. Y me recuerdo que me acerqué a ella y la saludé, le dije Dios le bendiga, pero solamente fue un saludo que yo le hice. Y desde entonces me quedé intrigado con respecto a ella, como flechado se dice. Bueno, flechado, con respecto a cómo era su manera de ser, porque la veía muy callada y pues yo siempre he sido muy tímido también. Y recuerdo que pasaron algunas semanas y en mi función de coordinador del diaconado en ese tiempo, quien era mi pastor me encomendó la tarea de darle transporte a una hermana y no me dijo quién, solo me dio ciertas indicaciones que fuera muy prudente porque era una hermana. Y yo me puse a pensar en mi corazón, ojalá sea la hermana que conocí. Y fue sorpresa que era esta hermana la que me delegó el pastor ir a transportar a su trabajo, creo. Y desde entonces recuerdo que comencé a platicar con ella de aspectos generales, de cuáles eran sus metas, sus anhelos, con respecto a la vida de servicio en la obra y me di cuenta que tenía poco tiempo de haber llegado a este país. Y ahí comenzamos. Como 2 meses. 2 meses. Me comentó su historia, me comentó de sus padres, de sus hermanos, con quien vivía aquí en este país. Y comenzamos prácticamente a conversar con mucha prudencia, ya que fuimos instruidos en la congregación a ser muy reservados. Prácticamente nadie conocía nuestra amistad. No era un noviazgo, no era. ¿Te acordás que solo nos saludábamos? Solo era saludo, Dios le bendiga, hermano, y tal vez algunos pormenores. Estábamos ambos sirviendo y mantuvimos esa relación sin mayor compromiso que saludo, casi hace un año, sí, más o menos. Pero pues era un hecho de que conversando comenzó a nacer, por lo menos en mí, un interés de que no fuese solamente una amistad, sino una pretensión tal vez en el sentido informal o por lo menos expresarle que pues me atraía, que me gustaba, porque era muy atento. Yo me recuerdo que yo nunca había sido atento con una persona, una hermana. Y entonces casi al año me recuerdo que sí, le invité a comer. Sí. Tomé mucho valor porque pues eso no era la regla, realmente no. Se veía hasta pecaminoso en ese tiempo tal vez conversar con una hermana y mucho menos tratarla para buscar una relación sentimental. Pero hablando con mi pastor, recuerdo que me dio un consejo muy sabio. Le agradezco mucho al Señor por la vida de él, porque el consejo que me dio a mí fue que orara mucho, que comenzara a pedirle al Señor por esto que yo sentía. No les sabía expresar qué era, solamente era una atracción, quizás por casi el año que habíamos conversado, habíamos conocido áreas de nuestra vida, nuestros anhelos de servirle al Señor, nuestros antecedentes con nuestras familias en El Salvador. Me llamó mucho la atención cómo ella convivió con su mamá por mucho tiempo, quien la conocí posteriormente también, la tuvimos con nosotros. Y también algo que me llamaba mucho la atención era
las dificultades que tenía ella de poder congregarse también por su trabajo y por el transporte. Vivía en una ciudad muy lejos donde estaba la iglesia, pero Dios fue abriendo las puertas y de alguna manera, pues esa manera de tratarnos así a distancia, con mucho recato, con mucha reserva, nos sirvió mucho para valorar, para esperar y para sobre todo confiar en el Señor, que si esto que por lo menos estaban haciendo en mí, yo no sabía qué podía sentir ella, yo nunca le pregunté mayor cosa que aspectos generales, y yo iba descubriendo detalles que me atraían, que me gustaban y me llamaban mucho la atención. Y fue al año que tomé valor por el consejo también de un hermano amigo de la iglesia, muy amigo mío, y que él me recomendó que sin ninguna malicia, sin ninguna otra cosa, que tal vez el profundizar en la amistad, la invitara a comer. Fue un sábado. Sí, un sábado. Me recuerdo que... Pedí permiso a mis hermanos. Exacto, a quienes vinieron a ser mis cuñados. A Roberto, a Zoila. ¿Y qué, te dieron permiso? ¿No? Sí, me dieron, porque si no, mi hermano Roberto era muy protector, siempre me rodeaba de... Mucho cuidado, pues es la menor, ¿no? Entonces recuerdo que fuimos a comer a un lugar, buffet por cierto, que yo conocía. Que ni comimos. Que ni comimos realmente, pero platicamos casi lo que platicábamos siempre, solo que tal vez con un poco más de libertad y de confianza, siempre en respeto. Y sí, me recuerdo que la fui a traer a la casa, fuimos a comer, hablamos como siempre generalidades, hablamos de la obra, hablamos de las familias, de nuestra niñez, pero no me atreví a decirle esas palabras que yo había planeado. Decirle básicamente que me gustaba, que tenía un interés por ella, no solamente de conocerla, pues ya la había conocido, sino tal vez de la posibilidad de iniciar una relación de tipo sentimental, conocernos, pensar en quizás un futuro, tal vez noviazgo. Y me recuerdo que ya habían pasado 4 horas que habíamos salido. Y ya era tiempo de ir a dejar a la casa, porque ya iba llegando a su casa. Me recuerdo que iba manejando en el Freeway 10, el Santa Mónica Freeway, pasando frente al centro de Los Ángeles. Y tomé valor y solo le dije, hermana, le dije, yo no sé si usted ha visto que soy muy atento con usted. Y yo quiero decirle que la razón por qué soy atento es porque usted me gusta. Pero le dije de una vez, yo no le estoy ofreciendo que seamos novios, solo decirle que me gusta y que por lo menos que sepa, que por eso soy así muy demasiado atento. Y la sorpresa para mí fue que no me contestó nada, no me dijo nada, y yo dije, yo pienso, la ofendí, se molestó, ya no me va a hablar, pero mi adentro decía, son los riesgos que uno corre cuando en estas situaciones, y sobre todo porque habíamos sido formados gracias al Señor, con mucho temor al Señor, y porque expresar los sentimientos de este tipo era lo que uno lo reserva mucho, pues con la persona que posiblemente uno va a llegar a realizar un hogar. Y yo me recuerdo que pasaron, ¿qué? Unos 5 o 10 minutos quizás. Sí. Y bueno, hasta que llegamos casi. Sí, no había respuesta, no decía ni sí ni no. Estaba en shock. O me mandaba por un tubo, me olvidaba, me decía, mire, ya no me hable. Entonces, me recuerdo que le dije, pero no me dice nada. ¿Y qué dijiste? ¿Qué te dije? No diles, pues, ¿qué dijiste? Que también me gustabas. Exacto. Entonces, aparte... Y yo venía diciendo, ¿y por qué no me dice? Decía yo. Sí, esperamos mucho tiempo. Yo creo que nos sirvió ese tiempo para conocernos como personas, como creyentes. Y ya cuando nos expresamos ese sentimiento, realmente en mi corazón hubo una preocupación, cierta tranquilidad, pero una preocupación, porque ya la oración fue en un sentido, Señor, si entonces hay afinidad y tu voluntad es... ¿Empezamos a orar? Sí, oramos mucho. Siempre yo, siendo aconsejado por mi pastor, me recomiendo mucho la oración, el clamor, esperar.
esperar los tiempos de Dios. Y estuvimos así hablando ya, pero sabiendo que había un sentimiento en nosotros. Y empezamos ya a hablar seriamente de quizás en un futuro, ¿no? De casarnos, de que pues si habíamos esperado en el Señor, nos habíamos conocíamos muchos de nuestros defectos, conocíamos nuestro precedente, entonces comenzamos hasta a cuidarnos nuestras amistades, a ser muy, muy cautelosos en el sentido de guardarnos para el Señor siempre, y también cuidar nuestra relación, cuidar en el sentido de proyectar una bendición para cada uno de nosotros. Y había un suceso en el caso particular de mi familia, y era el hecho de que estaba a punto de tener mi papá sobre todo nos había solicitado residencia a mi mamá y a mis hermanas. Hice un pedido de toda la familia, y cuando nosotros estábamos entablando esta amistad a futuro noviazgo, pusimos como señal Pero eso, ¿te ¿no? acuerdas que dijimos de que si no te salían los papeles tú ibas a decidir algo? Exacto. Entonces en ese tiempo, ¿te acuerdas? Bueno, yo en lo personal le pedí al Señor, esto ha ido para más, y pues ya había Tenemos que tomar una decisión, pero la decisión la enmarcamos dependiendo qué sucedía, o sea, porque para poder ser migrado... ¿Te acuerdas cuando fue el cumpleaños de la hermana Blanca Hernández? Sí. Y en ese entonces yo había estado orando al Señor. Pero la cosa era de que en esos días fue que mi papá recibió la respuesta de que habíamos sido emigrados, bueno, toda la familia excepto yo, y que yo podía aspirar a ser emigrado, a una residencia con mi familia, pero tenía que estar soltero 2 años. 2 años más. Y nosotros ya estábamos en un momento de establecer una fecha, y oramos mucho porque habíamos puesto como señal eso para tomar una decisión. Y yo me preocupé mucho, pues, porque era de tomar una determinación entre la continuidad de nuestra relación para casarnos o pues aspirar a un beneficio migratorio. Entonces, en ese cumpleaños de hermana Blanca Hernández, me recuerdo que nuestro pastor nos llamó a conversar. Sí, pero antes de eso yo había estado orándole al Señor de que si era pues nuestra relación se solidificara, que pues ese día que Dios confirmara lo que iba a pasar. Pero eso me di cuenta después. Y así fue, porque ese día, cabal, sí, el pastor nos abordó y muy seriamente me dijo a mí, porque él estaba muy enterado de todo nuestro proceso. Él estaba velando como un buen pastor sobre nuestro conducirnos. No, me dijo el hermano, me dijo que lo de ustedes, ¿qué pasa? ¿Qué va a suceder? No me estaba empujando a casarnos, sino por el cuidado que él tenía en nosotros, por el testimonio, y porque sabía el proceso que teníamos nosotros. Me dijo, ¿qué va a hacer? Y entonces yo le expliqué lo de la situación migratoria, que yo tenía que esperarme si quería emigrar. Y entonces me dijo, ¿qué va a hacer? Me dijo. Y yo creo que estaba orando bien fuerte, porque cuando me dijo, ¿qué va a hacer? Me recuerdo porque que ese día se iba a definir si yo decía, pues no, yo prefiero arreglar mi estatus migratorio aquí en este país, pues yo tenía que no continuar ya la relación, porque ya era mucho tiempo y no era correcto. 2 años. Año y 8 meses. Un año de solo mirar, conocernos, y 6 meses. 8 meses pues, conociéndonos ya en una pretensión informal. Y entonces yo no sé de dónde le dije, no hermano, le dije yo me caso, le dije. Fue el mes de mayo del 93 que le dije el 92, perdón. Le dije, yo me caso, le dije yo, está bien, me dijo, y me dice, ¿cuándo se va a casar? Me dijo así. Y le dije, el mes de agosto. No, me dijo, no se casa en agosto. Tenemos un evento con las iglesias y estamos ocupados. Vaya pues, le dije, como yo siempre he sido obediente. Como era el que organizaba. Yo siempre he sido obediente a los pastores. Le dije que lo vamos a hacer al siguiente mes,
ese día me recuerdo que fuimos a un parque a comenzar a hablar. Ya Se de la llama boda. el Bonelli Park. En el Bonelli Park, sí, fue cuando platicamos. ¿Te acuerdas cuando empezamos ya a comprar las sodas? Eso es lo primero, compramos sodas, platos. Y unos hermanos nos dieron donde guardar las cosas desde como unos 6 meses antes, ¿no? No, 2, 3 tiempo, meses. 3 meses. Del 3 tiempo meses que antes, te dijo. sí. Lo comenzamos a guardar y comenzamos a planear la boda. Había un tanto descontento en nuestras familias. Es normal, pues en el caso de ella, la menor, recién venida, sus hermanos muy cuidadosos de ella, en el caso mío, el mayor, el único varón, mis padres, mis hermanas muy cuidadosas también, pero como era un plan del Señor, realmente lo creemos cada día, lo confirmamos que es un plan del Señor, fue un plan perfecto del Señor. La verdad que nos pudimos conocer un poco más por mi hermana Zoila y Manuel, que yo vivía con ellos. Y ellos lo invitaban a comer a la casa donde ellos estaban presentes, sí, también todo el tiempo. Todo el tiempo. Manuel se hizo muy amigo tuyo y ¿te acuerdas? Sí, ellos nos permitieron ese ambiente para poder conocernos de manera muy respetuosa y personal. Ellos nos cuidaron también, lógicamente estaban pendientes de nuestros testimonios. Y como cumplían año el mismo día cumplían años los dos, Manuel. Celebrábamos juntos. Y les celebrábamos juntos y les poníamos un gorro a cada uno. Sí. Y entonces, ya acercándonos al día de la boda, nos pasaron muchas cosas, los nervios, me recuerdo que... Eso fue lo... Ya previo, cuando comenzamos con las tensiones, los invitados, porque pues gracias al Señor... me han rodeado muchas personas que me aprecian, nos aprecian. Nos conocían muchos hermanos en ese tiempo y no queríamos dejar a nadie fuera, pero nuestros recursos no eran tan grandes y pues tuvimos que minimizar. Agradezco a los hermanos Hernández, hermano René Hernández, que ya partió con el Señor, a su esposa, a mis padres. ¿Te acordás que cada persona decía, yo le voy a dar esto, yo le voy a dar? De todo me ofrecieron. Dieron prácticamente todo lo que se proveyó en la boda. Sí. Las tarjetas. Hasta me recuerdo que, sí, las tarjetas del hermano Norberto me las imprimió. Me recuerdo que tuvimos una prueba tremenda porque el día de la boda, la casa que nos habían prestado unos hermanos para hacer la recepción, vieron que ya no podíamos usarla. Que iba a ser cancelada. Se canceló. Y entonces tuvimos que... en el mero día de la boda, ¿te acuerdas? En el mero día, mi cuñado, hermano Robert, tenía unos hermanos que vivían cerca de ahí, hermanos en Cristo, y habló con ellos. Yo les agradezco mucho. Hay que ir a buscar a esos hermanos. No los hemos vuelto a ver. Quiero agradecerles porque todo se movió en cuestión de horas ahí y se realizó la boda y fue lindo todo, realmente. Ustedes van a ver fotos. Anunciamos en el día de la boda el cambio de todo, solo imagínense qué tensión. Sí, Dios permitió todo en su voluntad. Me recuerdo a mi hermano Robert con balones en la calle dirigiendo a todos a donde era la nueva dirección. A mi familia también me recuerdo que partían a El Salvador antes de la boda, un día antes. Se iban a ir un día antes y después se fueron un día después de la boda. Para estar con nosotros. No olvido los hermanos que nos regalaron un pavo. Mala Blanca. Sí, no, gracias al Señor, muy finos. Dios nos papá nos ayudó a cocinar un poco. Él fue el testigo en la boda civil también, que nos casamos el viernes, sí, un día antes. Y qué decirles, hermanos, desde entonces... Hemos sido muy bendecidos también. En grande manera, yo creo que yo le he dicho al Señor siempre, yo le agradezco porque con nosotros se ha pasado el Señor. Creo que no nos equivocamos, ¿verdad? No, al contrario, creo que cada día confirma que era el momento del Señor. En el Señor. Yo lo analicé, siempre analizo antes de casarme y tomar la decisión de pedirle la mano a la familia de ella cuando fuimos a hacer ese acto. Yo le dije al Señor, yo te sirvo. No estoy en el ministerio aún, pero un día me vas a conceder eso. Ya había terminado mis estudios básicos.
Le serví al Señor a tiempo completo. Y después Dios te proveyó los papeles a través del... Me recuerdo que a través de la iglesia, sí, al ministerio, Dios nos permitió legalizarnos. 6 meses después, ¿no? Un año después, más o menos. Nos casamos en septiembre. Nos casamos en septiembre, luego en febrero sometí los papeles y para noviembre ya los teníamos del siguiente año. Al año nació nuestro primer hijo, año y medio, más Daniel, o menos, en el 94. Flores, y 2 años, 2 meses baby. Después, la niña. Siempre deseamos una pareja. Sí, siempre. Siempre oramos por una pareja, dos nada más para servirle al Señor, porque son caros también, cuestan. Y Dios nos concedió la pareja, sanos, gracias al Señor. Los hemos disfrutado, los disfrutamos. Ahora Dani en su nueva etapa de esposo también. Jocelyn terminando ya su carrera también universitaria, trabajando. Y nosotros ahora volviendo a comenzar otra vez. Solos, bueno, literalmente, sí, es así. Todavía con aspiraciones, tenemos planes de disfrutar. ¿Se arrepiente ahora, papito? No, más que me tienes del cuello ahorita. ¿Cómo me voy a arrepentir? No, haciendo planes. Siempre nos hemos cuidado en la obra del Señor, con nuestros hijos también, si ellos pues sepan que cuentan con nosotros, a los hermanos que nos rodean, agradecido con el equipo de trabajo, en la iglesia, con las hermanas. Situaciones muy duras. Muy duras, sí. El ministerio, que estamos también, acabado de cumplir 24 años, no ha sido fácil, pero yo agradezco al Señor por su gracia, su fortaleza, por mi esposa, porque ella ha sido la que después del Señor me ha animado, me ha dado aliento. Las decisiones las he tomado considerando mucho su opinión, porque pues es la que está conmigo y la que soporta, con mis hijos también, ya sobre todo en la edad adulta, los he tomado en cuenta y yo sé que Dios tenía esta bendición de que nos conociéramos en su eternidad, tenía estos planes. Como dice mi esposa, no nos arrepentimos de haberlo hecho, al contrario, creo que cada día se cumple, se reafirma, que fue lo mejor que pudimos hacer. Nos hemos protegido. Sí, nos cuidamos, nos amamos, enfermos. Procuramos sí respetarnos en el sentido de apreciar las cualidades que Dios ha puesto y tenemos la paciencia para soportar nuestras imperfecciones los unos de los otros. Yo me siento afortunado, bendecido. Siempre he dicho de que yo no la conquisté a ella, más bien ella me aceptó como parte de su vida, y me siento dichoso de eso, porque ha sido un regalo para mí. Y eso es parte, más que todo, de nuestra historia de amor. Amén y amén. Eres tú quien yo buscaba por mucho tiempo atrás. Hoy mi sueño es realidad.